Sí, sí que es verdad que ayer cuando acabó el partido acabamos todos muy jodidos por el resultado, por la derrota, por acabar con la racha de imbatibilidad, pero ahora hablándolo hoy todos, pensándolo en frío, joder, tuvimos una muy buena actitud, intentamos generar ocasiones en todo momento, pelear, incluso yendo ya dos abajo, insistiendo para por lo menos empatar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, hombre, hay que estar disgustados, pero todo en su justa medida. Ahora ya creo que es más bien centrarse en el próximo rival, que es el Fabril. Sí, a ver, todos los campos, jugar fuera en esta categoría es muy jodido, ya sea cualquier campo, y yo creo que sobre todo más si es un filial, porque al final tienen ciertos mecanismos que te acaban sometiendo mucho. Entonces bueno, yo creo que es más cuestión de mucha actitud, como digo, actitud, intensidad, portería cero también, que es muy importante, y sobre todo no arrugarnos, que es lo más importante, yo creo. Sí, a ver, yo la verdad que ayer, dentro de lo que cabe, de que perdimos 0-2, yo sinceramente me vi bien. Siempre hay un gran margen de mejora, y más para mí, que soy un guaje, como quien dice, de 20 años. Y bueno, estoy contento, la gente, todos los jugadores, mis compañeros me apoyaron en todo momento, me animaron, no me dejaron caer, me dijeron que siguiera insistiendo, que si me equivocaba que no pasaba nada, y nada, agradecerles por el apoyo que me dan y a seguir hacia adelante. Sí, la verdad que eso ayuda mucho porque, joder, son gente que viene ya de muchos años, ya viene de vuelta, gente que jugó en categorías más altas, y bueno, yo tanto de Keiko como de Alain como de Alex intento aprender mucho, esforzarme, estar al mismo nivel que ellos o más incluso, y la verdad yo estoy muy contento y espero por lo menos seguir jugando como hasta ahora.